Nos volvemos a encontrar. Bienvenidos a una nueva edición de Ventana Social. En esta oportunidad les vamos a mostrar, por ejemplo, cómo una secuencia de imágenes pueden mostrarnos parte de la vida de una persona. Vamos a estar compartiendo con ustedes la muestra Prisma Ensayo de la Voluntad. También vamos a hablar, por supuesto, estamos en octubre, del cáncer de mama y de un tema muy importante que ha surgido sobre todo en los últimos años, que tiene que ver con el acoso callejero. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de un hecho concreto que llegó a la justicia y tuvo sus consecuencias. Estos son solo algunos de los temas que vamos a tratar en esta edición de Ventana Social. El mes de octubre es utilizado para la concientización de la importancia que tiene la prevención en el cáncer de mama. Y en este año en particular fue muy importante todo el trabajo que se realizó, porque durante el 2020 la mayoría de las mujeres dejó de hacerse los controles pertinentes. Pareciera ser que no había otra enfermedad que el COVID-19 y por lo tanto esto trajo importantes consecuencias en la salud de las mujeres, hablando de cáncer específicamente. Desde Ventana Social consultamos con el director del ARCET para que nos cuente sobre este tema. No hay números, pero sí se ve que hay un aumento de casos, pero no es muy científico, es más práctico el tema de la evaluación que de lo que podemos llegar a decir desde la ciencia, porque no hay mediciones que sean veraces. Vivimos en Argentina, por supuesto. Lo que sí es cierto es que durante todo el año 2020 pareció existir solamente una enfermedad, que fue el coronavirus. El ARCEP tuvo que cerrar 3 meses con todo lo que ello significó, y una vez que abrimos nos resentimos el número de consultas porque las pacientes no venían, dejaban de concurrir a la consulta, y estábamos con un aforo del 30-40% del total de consultas que dábamos o que agendábamos. Ahora, este año, empezamos a mejorar esa asistencia y estamos en el orden del 70-80% de la cantidad de consultas que se pactan previamente eh, con la asistencia. Nosotros no hacemos tratamiento en ALSEC, hacemos nada más que los estudios preliminares, y una vez que realizamos el diagnóstico, derivamos al Hospital Vidal o al Hospital Llano. Hablábamos justamente de la falta de controles que hubieron en el 2020. ¿Qué fue o qué provocó el que estas personas no hayan ido al médico? ¿Cuáles son los resultados de un 2020 sin consultas médicas? Hay culpas compartidas porque es verdad que muchas personas no concurrieron por el tema COVID, pero hay muchas otras personas que no le aceptaron el sistema de salud por estar abocado únicamente al COVID, que concurrieron a pedir consultas y que en los estamentos de salud le cerraron las puertas. O sea, ambas situaciones ocurrieron. Y también creo, pero ya es otra apreciación personal, tiene mucho que ver con la situación intelectual también, o sea, el miedo, la depresión, todas circunstancias que uno no entiende muy bien, pero que también riega la plantita. A mí me llamó la atención poderosamente la cantidad de diagnósticos que he hecho este año y en pacientes más jóvenes. Eso a mí me impactó y es algo que yo comparto con colegas y lo comento con colegas porque me llamó poderosamente la atención esa circunstancia. Yo he tenido este año pacientes de 30 y pico de años cuando el promedio son los 50. Por lo general la mujer es muy valiente. Se realizan los estudios más allá de las apreciaciones personales o los comentarios que reciben, acuden y confrontan ese miedo o confrontan esa circunstancia y concurren a hacer el control.
Nosotros este año aumentamos los turnos de mamografía justamente porque tenemos más cantidad de pacientes que se realizan los estudios. ¿Cómo es la reacción de las personas ante la enfermedad? Esto nos decía el doctor. En la sociedad se ahondó el término cáncer, es una mala palabra y genera un montón de reacciones emocionales negativas. Pero el mensaje que por lo menos nosotros intentamos dar es que siempre hay algo para hacer, siempre tenemos las posibilidades y las herramientas para hacer algo, y cuanto antes sea el diagnóstico o antes sea la detección, más posibilidades de remisión total tenemos. Entonces, nunca me voy a cansar de decir esa circunstancia. Y, por ejemplo, si yo noto una circunstancia en un estudio, porque nosotros con la mamografía no hacemos diagnóstico, hacemos aproximación diagnóstica y cuando hace falta se realiza la biopsia, que es la que nos da el diagnóstico. Siempre dar el mensaje positivo, porque lo más importante para atravesar esta circunstancia, atravesar esta enfermedad es que la cabeza esté bien. O sea, eso es indispensable para que la remisión sea posible. Si no estamos bien de la cabeza, lo peor que puede hacer un familiar o un amigo de la familia es tirar palia. Uy, qué macana, uy, qué tal cosa, uy, qué... No, ¿cómo solucionamos? ¿Cómo te puedo ayudar? Como siempre el mensaje es positivo para no embarrar más la cancha que ya está embarrada. Se considera a nivel mundial de que una de cada 8 mujeres que llega a 80 años en algún momento va a padecer o va a traspasar por un cáncer de mama. En nuestro país estamos en el orden de 72 mujeres cada 100.000 mujeres en tema de casos nuevos por año, lo que aproximadamente son entre 19 y 20.000 pacientes nuevas por año. Y dependiendo de la mortalidad está en el orden de 19, 20, 23 por 100.000 mujeres la mortalidad por este cáncer en particular. Cada vez son tratamientos más específicos, más eficientes, se siguen investigando. Actualmente se está investigando tecnología para tratar de evitar cirugías más importantes. Reconociendo un poco de historia, por ejemplo, se avanzó de una cirugía en la cual se extirpaba hasta parte del tórax a cirugías cada vez más pequeñas en la cual se saca nada más que un cuarto de la mama para tratar con fines curativos. Y ahora se está investigando mediante tecnología de ablación por medidas físicas para tratar de reducir aún más el tamaño de la cirugía. Siempre es importante tener la mente positiva a pesar del mal momento que uno está pasando y que con esa circunstancia o esa situación eh, es posible dar pelea a esta enfermedad y es muy posible sobresalir de esta enfermedad. ¿Cómo puede hacer la ciudadanía en particular para acercarse al SEC e incluso para ser parte de esta entidad? El ALSEC actualmente cuenta con 3 ginecólogos, un neumonólogo, un ecografista, cuenta con psicólogo, laboratorio bioquímico y por supuesto mamografía. Los turnos son turnos pactados, no es por demanda, es un turno que se abre planilla semana a semana a partir de los miércoles. Se puede sacar turno por teléfono, aunque la prioridad es a la paciente que está presente. La sede queda en Gobernador Martínez 2818, esquina México, del barrio de Yapeyú. Nuestro sostén actual es en base a varias patas. Una de ellas es los socios que voluntariamente hacen uso de esa opción. Y la opción es en base al valor de la consulta médica. Uno elige con cuánto quiere asociarse. La consulta médica hoy está en 400 pesos. Puede optar media consulta, una consulta y media, 2 consultas.
etcétera, etcétera. Y en contraprestación, el ALSEC le otorga la posibilidad de realizarse los controles de forma gratuita, es decir, 2 consultas, el PAP, la colposcopía y la mamografía, que es también posible de otorgar a otra persona. Supongamos, yo tengo obra social o yo puedo pagar y tengo tengo los bonitos, yo le entrego a la señora o a la paciente que yo necesito o quiero que se hagan los controles y que se haga sin cargo. Eso nos ayuda porque nosotros subsistimos gracias a eso y por supuesto, a las consultas. El Constructor, tu amigo siempre. Todos los materiales para mejorar, refaccionar o ampliar tu vivienda. También para obras en mayor escala. Cemento común y especial de albañilería. Todos los materiales para refaccionar, ampliar y mejorar tu vivienda. También atendemos obras de mayor escala. El Constructor. Nos podés encontrar en Avenida Maipú, esquina Larratea, o contactar por teléfono al número 3794 97 82 83. Artículos sanitarios, electricidad, pinturas, accesorios, también aberturas. El Constructor, tu amigo siempre, en Avenida Maipú, esquina Larratea, 3794 97 82 83. La primavera en tu vida con el Palacio de las Flores. La Rioja, casi 9 de julio, te invita a descubrir el fascinante obsequio de la naturaleza. Arreglos, ramos, tocados, plantas ornamentales y de jardín. También souvenirs. Deja que las flores hablen por vos. El Palacio de las Flores te espera en La Rioja 810. También podés llamarnos al teléfono 4420-530 o al celular 3794 26563. Atiende las 24 horas. Still got my number, still got my name. Tell everybody I'm back in the game. Saddle, cut to the chase. Tell everybody I'm back in the game. Go on and fade it all to black. I'm back.
Desde la ciudad de Corrientes demostramos, en equipo con la provincia, nuestra capacidad de atender la emergencia sanitaria. Gracias al esfuerzo y al compromiso de cada vecino, iniciamos una nueva etapa. Pero solo de nosotros depende seguir así, más unidos que nunca, a pesar de la distancia física. No aflojemos, seamos responsables, sigamos cuidándonos, que juntos vamos a salir adelante. Gobierno de la provincia de Corrientes y la Municipalidad de la ciudad de Corrientes. En los últimos días se conoció un fallo de la justicia con respecto a una mujer que había denunciado a un hombre que le había tocado la cola en la vía pública. Sobre este tema hemos consultado con el abogado Matías Robledo para que nos explique justamente de qué se trata. La verdad es que hay que tener en cuenta que el abuso en sí, desde su connotación negativa, siempre implica una extralimitación o un mal uso de alguna acción o omisión. No solamente se da a través de una acción directa, sino también, como te digo, puede ser una omisión. Entonces, hay que entender que por ahí estos fallos que resultan por ahí noticia, también tienen que hacer un poco de ruido en la sociedad y entender que no solo el abuso sexual es lo que suele estar presente en el común denominador de las relaciones sociales. También existe el abuso de poder, el abuso de autoridad, el abuso del derecho, y generalmente cuando todo eso se combina, suele darse a priori el abuso sexual. Si bien el abuso sexual es un delito que está tipificado en el Código Penal, y por supuesto que va desde los mínimos roces o simples tocamientos a otra persona o varias personas, esto va desde ese punto, simples tocamientos, hasta lo que se conoce popularmente como la violación, que sería lo de acceso carnal. Cuando hablamos de este tipo de casos, la pregunta que nos hacemos internamente es ¿cómo podemos comprobar que una persona fue abusada, que fue acosada, sobre todo cuando hablamos de la vía pública? Bueno, el doctor Robledo nos ayuda a entender un poquito más sobre esta cuestión. Generalmente las pruebas del abuso sexual, como te decía, a veces son simples tocamientos, o por ejemplo la exhibición de fotos y de videos o de pornografía, o solicitar el tocamiento en zona pudenda o en órganos genitales. Entonces, la prueba siempre del abuso sexual es un poco difícil, pero por supuesto que, como siempre digo, la justicia debe trabajar y trabaja de manera interdisciplinaria, y hay equipos especializados en algunos factores determinantes que hacen a comprobar efectivamente dónde hubo abuso. Se trabaja y se busca algún punto en común, y por supuesto que se analizan algunos factores específicos del abuso. Como por ejemplo, y esto más allá de que sea algo específico de los equipos interdisciplinarios que prueban el abuso, debe ser también algo conocido. Yo siempre digo que a través de la ley de la 2671, ¿no es cierto?, cuando habla de niñez, o por una cuestión de corresponsabilidad social, no hace falta transformarse en un experto para darse cuenta de algunas situaciones de abuso. Entonces, algunos indicadores que podemos llegar a tener en cuenta, tanto cualquier persona, cualquier ciudadano, como los especialistas que trabajan en un caso en común, son, por ejemplo, de manera directa el embarazo no deseado, la no permanencia en los lugares donde se exija una autoridad, donde haya a una persona con poder, los cambios de actitudes en las personas, se vuelven agresivos para sí, se vuelven agresivos para terceros. Y algunos casos se da, por ejemplo, de no querer volver a la casa, de no querer volver a la escuela. ¿Por qué? Porque casi el 53% de los casos de abuso se dan en los contextos familiares o en los contextos donde están inmersos mayor tiempo las víctimas. En la legislatura correntina en los últimos días se ha aprobado un proyecto de ley muy interesante del cual Matías Robledo hace referencia. Nuestra Cámara de Diputados ha presentado un proyecto de modificación en cuanto al protocolo de actuación policial que existe en estos casos de abuso y de violencia,
donde no solo va a permitir, digamos, que la denuncia lo pueda hacer un tercero, sino que también lo puede hacer la propia víctima, teniendo en cuenta que a veces las víctimas son menores de edad y no pueden realizar la denuncia, que la verdad es que es algo que preocupa, es preocupante en varias situaciones, tanto desde lo profesional me ha tocado vivir que no quieren tomar la denuncia del menor de edad y siempre piden el acompañamiento del tutor. Hay en ocasiones donde esto, digamos, demora la toma de medidas judiciales y legales, y esta modificación que presenta la legislatura de Corrientes es totalmente novedosa, y la verdad que me parece sumamente positiva, que hace que las personas menores de edad también puedan denunciar por sí mismas. Y esto es bueno porque incluso a veces el tutor es el mismo abusador, o los tutores son los mismos abusadores, es re complejo. Exactamente, acordate que como te había dicho, el 53% de los casos de abuso sexual se dan en un contexto familiar, donde siempre, digamos, es el progenitor afín, un tío, un primo, alguien que está dentro del contexto familiar. Entonces, por ahí muchas veces esta situación de que no puedan denunciar las propias víctimas por ser menores de edad implica, digamos, una falta de acceso a justicia y, por supuesto, una inacción de la justicia, pero por el simple desconocimiento o por la imposibilidad de poder tomar estas denuncias. La verdad que ir a la policía, tomar la decisión, bueno, te da una idea de lo que cuesta que una persona menor de edad, un joven o una chica de 16 años se anime a contar o que se anime a denunciar. Es una decisión muy pesada, que se vaya al lugar donde deberían garantizarle el acceso a la justicia y no le tomen la denuncia por ser menor de edad. Entonces, bueno, vení con tu papá, mi papá es el que abusa. Entonces es una situación sumamente complicada. Por eso es importante que las instituciones, la sociedad, los funcionarios no dejen pasar esta situación y que tomen las denuncias, que tomen las acciones correspondientes. Yo no te pido o no les pido que se hagan cargo de la situación, pero por lo menos que abran el camino para evitar este flagelo, tanto en personas menores de edad como también en personas mayores de edad, por supuesto. Una persona que está en situación de abuso sexual o de violencia de género, que generalmente suelen conseguir las líneas, lo primero es que no se sientan solos, que se sientan acompañados por un sistema que por ahí llega tarde, pero llega, pero que no tengan miedo en hacer las denuncias, tanto si es la víctima o si es un tercero que está en conocimiento. Acá en la ciudad de Corrientes tenemos, en cualquier comisaría deben tomar las denuncias. Esto que vaya sea la comisaría de la mujer y el menor, por ser mujer o por ser menor, esto no es así. Esto deben saber que cualquier comisaría, cualquier funcionario, un maestro en la escuela, una maestra en la escuela, cualquier funcionario público que se encuentre en conocimiento de un abuso debe tomar la denuncia y habilitar los medios para que esto no suceda. Como te decía, no se hagan cargo de la situación del abuso, pero por ejemplo, llamen al 137, actualmente tiene un WhatsApp donde se puede escribir y hacer las denuncias por medio de WhatsApp las 24 horas, todos los días. Pueden llamar al teléfono 102, que es el teléfono del niño. Pueden acercarse al COPNAP cuando son personas menores de edad también, hacer las denuncias. Y por supuesto que todos los funcionarios deben estar preparados, se supone, ¿no es cierto?, para que puedan abrir las puertas y poder evitar el flagelo del abuso sexual. Amelia Pressman comenzó a estudiar fotografía hace unos cuantos años atrás y en un momento determinado tuvo que elegir un tema para cerrar un ciclo de este estudio. Lo eligió su padre, eligió fotografiar a su padre. Eso fue en el 2017. Lamentablemente, meses después, Amelio Pressman fallece. Le llevó varios años para descubrir o redescubrir en las fotografías todo aquello que había quedado pendiente. Y tuvo la fortaleza, incluso ella lo dice en la nota, de que este trabajo le ayudó a hacer otro tipo de duelo, de mostrarla y demostrar
estas fotografías al público. Desde Ventana Social dialogamos con Amelia Presma para que nos cuente cómo surge la idea de esta exposición. La exposición significó para mí la posibilidad de alguna manera darle un cierre a un trabajo que yo venía realizando desde hace mucho tiempo, que había adoptado otras formas, como la forma de fotolibro, y que acá me permitió poner imágenes, documentos, objetos personales de Amelio Presman, que es mi padre, en su propio espacio. Fue el consultorio donde él trabajó 40 años y moneditas de su vida. Así que fue una oportunidad de compartir también con familia, con amigos, con pacientes que se acercaron el sábado pasado, el día sábado 9 de octubre, a acompañar este momento. Habitualmente uno cree que la fotografía es solamente el instante donde uno hace clic y aprieta el disparador, ¿no? Es parte. También la fotografía para mí es un proceso, y en ese proceso, en ese devenir, creo que logra darle cierta forma narrativa. Yo arranqué a estudiar fotografía de manera mucho más sistemática, la fotografía siempre me gustó, en el 2015. Y en el 2017 había comenzado un taller, teníamos que elegir un tema para el taller, bueno, y yo lo elegí a él porque siempre tuve profunda admiración por cómo logró superar distintos obstáculos, uno particularmente muy, muy difícil, muy complejo para él y para la familia, que ocurrió cuando él tenía 16 años. A él le aplicaron una vacuna antirrábica que en ese momento no se sabía que estaba vencida, porque estaban en una quinta familiar con otro montón de personas, todos fueron vacunados, y a él le provocó el día posterior una parálisis. Primero fue la parálisis de todo el cuerpo, y luego la parálisis permaneció en los miembros inferiores, en las piernas. A él le dijeron que nunca más iba a poder volver a caminar, y un poco esto de la voluntad de él fue el tesón y la tenacidad, y por qué no la tosudez de lograr hacerlo, digamos. Mi papá perdió el año de la secundaria, pero se recibió al año siguiente con sus compañeros e ingresó al acto académico con bastones y con botas. Entonces, y logró hacer una vida medianamente normal. La discapacidad siempre estuvo presente. Y volviendo un poquito al inicio de la pregunta, bueno, yo lo elegí a él por todo eso. Él no es que estaba muy conforme con ser sujeto fotográfico, en algún momento se disgustaba, le molestaba que esté atrás con la cámara, pero bueno, finalmente obtuvo un montón de imágenes que a mí me daban mucha satisfacción en su trajín cotidiano, digamos, que no era mucho. Mi papá estaba ya muy limitado, digamos. Su espacio siempre fue la casa y el consultorio, todos ubicados en lo que era, digamos, la vivienda familiar de los Presman desde hace más de 65 años. Así que bueno, había imágenes con mi hija, con Victoria, las historias clínicas, con la computadora, con por ahí alguna dificultad que tenía para prenderse los botones. Tenía también bastante dificultad con la motricidad fina. Bueno, en ese interín se produjo un accidente que fue una caída de él, y la caída terminó derivando un mes después por otro montón de cosas en su partida. Y la verdad es que a mí la fotografía lo veo a la distancia, no lo vi en ese momento. Yo creía que el trabajo estaba que quedaba inconcluso. No, en ese momento no supe bien cómo, ni me lo planteé tampoco cómo podía, digamos, continuar.
Con el paso del tiempo lo que me sucedió es que fui encontrando el modo de ir añadiendo como capas narrativas sin llorar, como incorporando más elementos y más hechos y más emociones que estaban dando vueltas, y todo eso la verdad que me llevó prácticamente 2 años más. Por eso decía que uno cuando piensa en la fotografía piensa solamente en un instante, pero en realidad como proceso demandó mucho más tiempo. Y creo que fue como un duelo que pude hacer a través de esta disciplina, ¿no? También es importante saber cómo lo tomó la familia cuando les dijo, miren, voy a exponer las fotos de papá y lo voy a hacer no en un centro cultural, sino en el lugar donde él trabajó más de 40 años, incluso el mismo lugar donde había trabajado el abuelo. Bueno, esto nos decía Amelia. Mis hermanas sabían que yo tenía un trabajo de fotografía, nunca lo habían visto completo, aparte tuvo un montón de variaciones en el camino, y de hecho la fecha se puso porque mis 2 hermanas que no viven en Corrientes, que son María y Ana, Victoria vive acá, podían venir. O sea que un poco la fecha se definió en función de las posibilidades del viaje. Estaban recontentas, emocionadas, mis tías también, porque poder situar una exposición en el mismo lugar de vida de una persona pone en juego un montón de sentimientos. Yo pensaba, si uno la exposición, o esta en particular, digo, si uno la llevara tal vez a un centro cultural, creo que la forma de recibirla se modifica. En cambio, colocar imágenes en el propio espacio que él ocupó durante más de 40 años, le daba al entorno un carácter muy peculiar. Me pasó de ese día de recibir devoluciones hermosas de personas que no habían entrado a la casa hace 60 años, y me decían que el consultorio lo encontraban, el consultorio lo ocupaba mi abuelo antes, que era pediatra, y lo encontraban como muy parecido al recuerdo que tenían. Hay algo de la memoria que se activa cuando uno logra tal vez conjugar estas cosas, digamos. A mí me parecía que en cualquier momento podía aparecer él caminando porque estaba como presente, muy presente en el espacio. Y así me lo hicieron saber, que en realidad no estaba tal vez la presencia física, pero estaba él tan presente en los libros, en el polvo que tenían los libros, en los mates, en las pipas, en el tabaco, en los papelitos pegados en las puertas, porque eso también intenté respetar. Papá era, creo que ahora lo llamarían coleccionista compulsivo, tenía mucho de todo, pero esto de encontrarlo en cada pequeño espacio, no solamente en mi trabajo, digamos, sino en su propio espacio, me parece que fue hermoso. Y para quienes no hayan podido ir a visitar la exposición, también le consultamos hasta cuándo y si se puede seguir visitando esta exposición. La idea inicial era solamente hacer la exposición el día 9 de octubre. Después se me ocurrió que estaría bueno dejarla abierta el resto de los sábados de octubre de 18 a 20 para que, como este era un fin de semana largo y entiendo que muchos, así como mis hermanas pudieron venir, hay gente que podía viajar, pueda pasar por Vera 1336. Digo Vera porque he puesto Avenida Costanera y resulta que el Google a muchos los llevó a cualquier otro lado.
Es Avenida Costanera, Overa 1336, entre Córdoba y Catamarca. Pueden venir el resto de los sábados de octubre de 18 a 20, que la casa va a estar abierta. La doctora Soraya Narváez, como todas las semanas, también acompaña con consejos saludables a Ventana Social. Profilo, nosotros en marzo tuvimos la linda noticia de que ingresó Sculptra. El 22 de marzo fue aprobado fue presentado oficialmente, ya estuvo aprobado en Argentina por ARMAT, un tratamiento que ya los brasileños lo vienen haciendo hace más de 15 años, tiene mucha más antigüedad en Europa y Estados Unidos. Y bueno, Sculptra, que es un ácido poliláctico, del cual habíamos hablado, que genera un efecto de bioestimulación en la piel, formando el colágeno propio del paciente. Es una excelente alternativa de no relleno de ese paciente que quiere tensar la piel y que quiere reposicionar y levantar sin rellenar, y es otra de las alternativas que le habíamos presentado y la verdad que es sumamente felices. Bueno, ahora ingresó Profilo, que es un producto italiano de un laboratorio de IPSA, que es un laboratorio italiano. También ya hay mucha experiencia en el exterior con este producto, y hoy lo tenemos en Argentina, lo tenemos disponible también nosotros en Corrientes, en todo el NEA, en Buenos Aires también. Es un producto, es un ácido hialurónico muy concentrado. Nosotros habitualmente cuando hacemos tratamientos de armonización o de reposicionar o de fillers o de rellenos con hialurónico, utilizamos un hialurónico de 12 miligramos, de 20 miligramos. En este caso tenemos 64 miligramos, o sea, es un producto muy concentrado con el que utilizamos una técnica diferente también de aplicación. Se aplican bolos, 5 puntos en cada de mi rostro, o sea, 10 puntos en total en el rostro, y está muy bueno para tratar cuello también, en donde también se aplican 10 puntos, 10 bolos de aplicación, y esto va a difundir generando un efecto de tensión en el cuello y generando también un efecto de tensión en el rostro. La verdad que una técnica nueva, un tratamiento nuevo, aprobado también por la ARMAT en la Argentina, que es lo importante para que lo podamos utilizar. Así que yo siempre digo, qué bueno que ingresen estos productos, y qué bueno como profesionales, nosotros los que ejercemos esta medicina, tener más herramientas al alcance de nuestras manos, como para poder hacer un abordaje integral, porque cada paciente es diferente, tiene esteticismos diferentes. Entonces, una vez que hacemos la evaluación, el hecho de disponer de más tratamientos a nosotros nos permite lograr un mejor resultado. La técnica de bolos, en realidad, a ver, por ahí un término técnico, ¿sí? Nosotros le decimos bolos o abones. Cuando vamos a inyectar, inyectamos en diferentes planos, ¿sí? Podemos inyectar supraperiósticamente, se dice cuando uno inyecta sobre el hueso. Podemos inyectar a nivel subdérmico, y ahí podemos dividir la dermis profunda o la dermis superficial, o podemos inyectar a nivel subcutáneo, que esto es bien superficial. Esto depende de qué tratamiento, depende de los concentrados o los reticulados, depende de qué necesitamos reposicionar en el paciente. En este caso particular, en el Profilo, esto que decimos que es una técnica de bolos, son como, hacemos como esto que decís, como unos bolos, puede ser el término, hacemos una aplicación de 0,02 mililitros en un punto estratégico, en donde sí se genera un abón, se genera, llamarlo si querés una pelotita, digamos, ahí a nivel local, que enseguida se esparce, y eso va a actuar reposicionando más que nada el rostro. Es una técnica muy segura. Hoy nosotros utilizamos también con otros procedimientos a nivel, en esta zona que es a nivel temporal, o a nivel también del cuero cabelludo, a nivel temporal se puede inyectar productos así en bolos, y esto genera un efecto de lifting, de levantamiento. Antes se inyectaba puntualmente, el paciente quería mejorar el tercio medio del rostro y nos íbamos a tratar con un producto directamente al surco nasogeniano. Hoy la tendencia hace que miremos, así con el arquitecto, puntos de sostén, puntos de soporte, puntos estratégicos que sabemos que van a dar luz al rostro y que van a reposicionar sin rellenar, porque a veces con algunos tratamientos puntuales el paciente puede quedar muy relleno. En este caso hasta más bien se afina el rostro, se embellece, y logramos levantar, reposicionar eso que se nos fue cayendo con el paso del tiempo. Básicamente es una técnica, en este caso, muy sencilla, muy simple, muy rápida de aplicar, y en donde, si bien el paciente tiene un efecto inmediato, recién a los 2 o 3 días va a empezar a notar bien la diferencia, y lógicamente, como cualquier procedimiento, hay que esperar por lo menos 2 semanas, 21 días, un mes, para hablar del efecto total del tratamiento. Es un tratamiento ambulatorio, se hace en el consultorio,
Insisto, es muy rápida la aplicación y lógicamente el paciente con muy pocos cuidados, como no aplicar ni un producto sobre la zona inyectada, como no ir a hacer actividad física ni tomar sol ese día, cuidando más que nada la zona de inyección para que no se contamine y no se infecte, puede hacer su vida habitual sin ningún tipo de complicación. Verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, para verte bien. El Constructor, tu amigo siempre. Todos los materiales para refaccionar, ampliar y mejorar tu vivienda. También atendemos obras de mayor escala. Cemento común y especial de albañilería, artículos sanitarios, electricidad, pinturas, accesorios, también aberturas. ¿Necesitas herramientas? Tenemos equipos y maquinarias para asegurar el trabajo, precios que funcionan y planes que alivian. Tu pregunta no molesta. Si tenés tarjeta naranja, hacé mover tu obra. No te quedes de brazos cruzados. El Constructor. Estamos en Avenida Maipú, esquina Larratea, en el ingreso al barrio Doctor Montaña. Contactanos al teléfono 3794 97 82 83. Aprovecha la promoción con tarjeta naranja, Plan Z, 3 cuotas sin intereses y los viernes 10% de descuento en pinturas y ferretería. No te lo pierdas. El Constructor. Estamos en Avenida Maipú y Larratea. Escribinos al email corralón-elconstructor@hotmail.com. La librería de Corrientes, ubicada en Rioja 953, te ofrece lo último en novedades literarias, con una amplia financiación en todos sus libros. Tomamos tu pedido y te lo traemos exclusivamente. Ofrecemos libros infantiles, jurídicos, de medicina, psicología, novelas y mucho más. Nos especializamos en todas las temáticas y orientamos a los profesionales en su búsqueda. Te esperamos en La Rioja 953. Desde la ciudad de Corrientes demostramos, en equipo con la provincia, nuestra capacidad de atender la emergencia sanitaria. Gracias al esfuerzo y al compromiso de cada vecino, iniciamos una nueva etapa. Pero solo de nosotros depende seguir así, más unidos que nunca, a pesar de la distancia física. No aflojemos, seamos responsables, sigamos cuidándonos, que juntos vamos a salir adelante. Gobierno de la provincia de Corrientes y la Municipalidad de la ciudad de Corrientes. En Corrientes se realizó el segundo encuentro de Juntos por la Cultura, donde participaron diferentes referentes del área cultural, justamente del país. El anfitrión en esta oportunidad fue el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, y desde Ventana Social dialogamos con el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Bogadro, para conocer no solo sobre el encuentro, sino también sobre cómo fueron sobrellevando este año y medio de pandemia y cómo comenzaron a vivir las reaperturas en la ciudad. Este encuentro es un encuentro que en realidad se viene cocinando de alguna manera desde hace tiempo. Durante
toda la pandemia estuvimos los responsables de cultura de todo el país y de Juntos por el Cambio en particular muy en contacto viendo de qué manera acompañar al sector cultural, de qué manera imaginar el futuro de la cultura en la pospandemia. De hecho, con la provincia de Corrientes hemos hecho una cantidad de actividades, primero virtuales, después presenciales. Hace muy poco tiempo celebramos el Día del Chamamé en Buenos Aires, en conjunto con el Instituto de Cultura y con la provincia. Entonces, a partir del diálogo con nuestros colegas, fundamentalmente las 4 provincias de Juntos por el Cambio, ¿no? Mendoza, con Mariana Jury, Jujuy, con Federico Posadas, aquí en Corrientes con Gabriel y Cava, la ciudad de Buenos Aires, pero también un sinfín de municipios de todo el país que están gobernados por Juntos por el Cambio, donde la preocupación fue la misma, que es de qué manera acompañar al sector cultural, pero también de qué manera la cultura nos puede ayudar a poner a la sociedad de pie, no solo poner a la cultura de pie, sino poner a la sociedad de pie. ¿Por qué? Porque la cultura es mucho más que entretenimiento. La cultura es fundamentalmente una herramienta para el desarrollo individual y colectivo. Es, por supuesto, la oportunidad de conectarnos con nuestra identidad, ese valor simbólico, pero también es trabajo. Las industrias culturales y creativas en la ciudad de Buenos Aires representan alrededor del 10% de nuestra economía. Estamos hablando de mucho empleo, de mucho valor agregado. Entonces, la necesidad de acompañar al sector cultural, pero a la vez tener una mirada federal. Por eso el primer encuentro de esta red Juntos por la Cultura se desarrolló en el mes de agosto de este año en la provincia de Jujuy. ¿Qué problemática visibilizaron con la pandemia? Más allá de los cierres, más allá de que la gente no pudo trabajar, ¿cuál fue? Algunos puntos me imagino que tuvieron que haber explotado en la pandemia. ¿Cuáles fueron? Diría que los aprendizajes tienen que ver, por un lado, con cómo la tecnología nos permite conectarnos. Nosotros lanzamos junto a Horacio Rodríguez Larreta, ni bien comenzó la pandemia, la plataforma Vivamos Cultura, que nos permitió llegar con la cultura, no solo la pública, sino la independiente, a toda la ciudadanía y a todo el país, porque no hay fronteras en Internet. Y así tuvimos a las grandes obras del Teatro Colón, del Teatro San Martín, nuestros grandes festivales, el Bafisi, por ejemplo, el Festival de Cine Independiente, por primera vez se hizo presencial y virtual y se pudo acceder a las películas de manera gratuita en todo el país. Entonces, por un lado, la tecnología. Un segundo aprendizaje en nuestro caso tuvo que ver con cómo la cultura tomó el espacio público. Frente a las restricciones de los espacios cerrados, apostamos por el aire libre. Y así descubrimos, entre comillas digo, porque son espacios que teníamos, y en algunos casos programábamos, pero no con la misma intensidad. Descubrimos jardines de museos, descubrimos las calles, descubrimos las plazas. En Corrientes, por lo menos, con la pandemia se visibilizó algo que siempre estuvo, pero que ahora se transformó en un problema, porque incluso esa gente no pudo ni siquiera acceder a una ayuda estatal, que es la informalidad del artista. ¿Están visibilizando eso a nivel nacional ustedes? ¿Se lo puede trabajar? Porque vos decías, la cultura más de todo lo que es trabajo, y sí, es trabajo y se puede poner de pie a un país trabajando con trabajadores culturales, pero hay mucha gente que está fuera del sistema. ¿Cómo se hace con ellos? Mira, justamente ese es uno de los ejes de las discusiones que vamos a tener, porque lo que desnudó la pandemia es la enorme informalidad del sector cultural. Algo que sabíamos, pero que se puso muy en evidencia con esta pandemia. Artistas que viven al día, que viven de pararse en un escenario, pero también de dar clases, de juntar recursos a través de distintos trabajos que son eventuales. Entonces ahí hay un desafío que tiene que ver con buscar una creciente formalidad del sector cultural, pero sobre todo generar más oportunidades, oportunidades que tengan continuidad en el tiempo, que sean más diversas a nivel federal, que las oportunidades sean no solo en los grandes centros urbanos, sino también en todo el país. Por eso la mirada federal, por eso comenzamos este encuentro en la provincia de Jujuy y estamos ahora en Corrientes, y así vamos a seguir por el resto del país. La necesidad de intercambiar buenas prácticas es también porque la realidad de nuestras ciudades y nuestras provincias no es la misma. Pero seguramente hay aprendizajes que podemos tomar unos de otros de cómo cada uno encaró esta pandemia y esta pospandemia que empieza a vislumbrarse. Tenemos también iniciativas en términos de leyes que queremos impulsar. Juntos por el Cambio tiene una representación muy robusta en el Congreso de la Nación, ojalá incluso más ampliada a partir de noviembre, y tenemos entonces también un protagonismo y una responsabilidad en términos de impulsar una agenda
cultural a nivel federal, con leyes que contribuyan al desarrollo cultural en todo el país. ¿Cuán importante es o qué puntos en común tienen ambas provincias que por ahí están articulando o que están fortaleciendo? La verdad es que hay una relación muy, pero muy estrecha con la provincia de Corrientes, con el gobernador, con Gustavo Valdés, en mi caso con Gabriel Romero, también con Eduardo Tassano. Me contaba recién, hablábamos por teléfono que se anunciaron ya los carnavales aquí en Corrientes. Nosotros vamos a hacer lo propio dentro de poco tiempo con los carnavales de Buenos Aires. La verdad que es un vínculo de ida y vuelta permanente, que pasa por la cultura, por el turismo, por la gastronomía. Tenemos, además de esta celebración del chamamé como patrimonio de la humanidad, estamos trabajando en torno al chamamé, en visibilizar un circuito chamamecero que ya existe en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, gracias a que por suerte tenemos mucho correntino y correntina viviendo. Medio Corriente está allá. Bueno, pero es justamente, digo, yo soy ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad donde tenemos argentinos y argentinas de todo el país. Es la ciudad de todos los argentinos. Por lo tanto, mi responsabilidad de alguna manera es exponer a quien vive en la ciudad y a quien visita la ciudad a la cultura de todo el país. Quiero decir, es un interés muy egoísta el que tengo al estar acá, porque a mí me interesa que no solo la población en general, sino los artistas de la ciudad de Buenos Aires tengan la oportunidad de ver qué está pasando, ¿no? En términos culturales, no solo con la cultura más tradicional de Corrientes, sino también con artistas emergentes, surgen artistas nuevos todo el tiempo. Así que proyectos de ida y vuelta que tienen que ver con fortalecer la presencia de la cultura correntina en Buenos Aires, pero también la presencia de nuestra cultura aquí en Corrientes. En Casa Molina se inauguró este miércoles una muestra que se llama Integración Artesanal. ¿Por qué? Porque conjuga el trabajo de 4 mujeres. Específicamente participan de esta exposición las artistas Edith Martínez, Mónica Arzani, Mónica Núñez y Laura Vallejos. Cada una de ellas presenta su especialidad, por ejemplo, que tienen que ver con el chamamé. Productos realizados con papel, agendas o también cuadros esgrafiados . Y un montaje de vestidos de alta costura para recepciones que van acompañados con accesorios de carteras totalmente intervenidas, al igual que los barbijos. Ventana Social acompañó a las artistas en la inauguración de la muestra. Le tenemos que decir, es espectacular. Y por lo tanto, nos atrevemos a invitarlos a que concurran al lugar, a que conozcan lo que hacen y también que compren y que apoyen a la producción local. Se viene el Día de la Madre y es importante poder apoyar a los realizadores locales. ¿Cómo puede hacerlo? Todos los días, de lunes a domingo, de 9 a 20 horas, usted puede ir a Casa Molinas y acompañar a nuestros artistas locales. Y de esta manera llegamos al final de una nueva edición del programa. Dios mediante, nos reencontramos la próxima semana. No sin antes agradecer a Adelina Bayer de AB Accesorios por el look de este programa, como así también a Nancy Frutos por el peinado y maquillaje. Hasta la próxima.